Oye, si tienes una Biblia, ve a Efesios capítulo 1. Si no sabes dónde está, puedes ir al principio de tu Biblia, buscar el número de página y llegar hasta ahí. Me encanta cuando traes tu Biblia porque te da la oportunidad de hacer anotaciones y marcarla, y así la llevas contigo. iPhone, iPad, lo que vayas a usar, encuéntralo. Efesios capítulo 1. Y si no has estado con nosotros, hemos estado en una serie hablando sobre nuestra herencia. En otras palabras, si eres seguidor de Cristo, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que recibes? ¿Qué es lo que has recibido? Saben, tan a menudo pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en las series hablando sobre lo práctico del día a día de la vida. En otras palabras, la Biblia realmente habla sobre el matrimonio. Habla sobre la familia, habla sobre la soltería, habla sobre cómo gastas tu dinero, cómo ahorras tu dinero. Muchas cosas en la palabra de Dios tienen que ver con cómo vivimos aquí y ahora. Pero creo que lo que está pasando un poco en la iglesia es que hemos perdido un poco de vista las bendiciones espirituales en general, la herencia que tienes como seguidor de Cristo. Y escúchame con atención, lo verás esta mañana, lo que significa hoy, pero también en la eternidad. Hemos estado tratando algunos de los versículos más profundos y enriquecedores de tu Biblia. Si te perdiste alguna parte de esta serie, puedes verla en línea, puedes ver cualquiera de ellas gratis. Y cada mensaje es independiente, así que puedes captar de qué estamos hablando hoy. Pero de verdad quiero que entiendas, mira, si eres un seguidor de Cristo, recibes todo esto. Así que quiero hablarte esta mañana sobre una herencia que no puede ser cambiada. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Leona Helmsley, pero ella era una multimillonaria del sector inmobiliario en Nueva York. Ella falleció en el 2007, era conocida como la reina de la maldad. ¿Qué te parece ese apodo, verdad? En serio. Ahora, espero que no estés pensando en alguien a tu derecha o izquierda, pero bueno, ella era conocida como la reina de la maldad. Y cuando murió, esto es interesante, si no conoces a la reina de la maldad, cuando murió le dejó $12 millones a su perro. Ahora, obviamente todos nosotros estamos pensando, ¿puedo adoptar a ese perro? Vamos, en serio. Pero la realidad es que esto es lo más interesante. Ella le dejó $12 millones a su perro, pero no dejó ni un centavo a 2 de sus nietos. En serio, y luego te diré esto, un juez intervino porque se impugnó el testamento fue impugnado, un juez intervino y dictaminó, no puedes dar $12 millones a un perro. Y entonces diríamos, bueno, alguien tiene algo de cordura en la sala, ¿verdad? Pero esto es lo que sucede. Él dijo, ese perro no puede tener $12 millones, solo puede tener $2 millones. Así que, en fin, ¿en qué mundo vivimos? Ahora su herencia es conocida como una de las herencias más controvertidas que se hayan redactado. Y solo la uso como una ilustración. Porque lo que realmente quiero decirles hoy, cuando se ponen a pensar en una herencia y en todo lo que Dios les ha dado, quiero que entiendan que Dios no es el rey de la mezquindad. A veces pintamos a Dios de esa manera por malentendidos y malas interpretaciones de las Escrituras. Pintamos a Dios como si fuera este rey de la mezquindad, pero la realidad es que la Biblia enseña que Él es el rey de la gracia. Y quiero que me escuchen. Eso significa que la herencia que Él da a sus seguidores, a aquellos que han puesto su confianza en Él, nunca cambia. Ahora, al adentrarnos en este texto, quiero que vean lo que sucede aquí. Exploraremos cosas que no podemos comprender del todo, pero que se encuentran en las Escrituras. Quiero que presten atención a 3 versículos y a la declaración que se hace en ellos. En Efesios 1, versículo 6, la Biblia dice esto. Efesios 1, versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, si estudias el contexto de eso, esto es lo que está diciendo. Dice que debe haber alabanza a Dios el Padre. Sí, debería haber alabanza a Dios el Padre por todo este plan que Él ha puesto en marcha para nuestra salvación. Si bajas al versículo 12, notarás que dice esto. Es una declaración similar, que seamos para alabanza de su gloria. Esta es una frase similar, para alabanza de su gloria. Primero se refiere al Padre, luego a Jesucristo, quien nos redimió y pagó por nuestros pecados, para el hecho de que nuestras vidas sean para alabanza de su gloria. Finalmente, el mismo versículo 14 vuelve a decir, para alabanza de su gloria. Ahora, lo interesante aquí es que el contexto del versículo 13 es el Espíritu Santo. Y es la Biblia diciendo, para alabanza y gloria del Espíritu Santo. Ahora, lo interesante de esto, y esto es lo que hace a Efesios capítulo 1, un capítulo tan enriquecedor, lo ves en otros lugares de la Biblia. Pero lo interesante aquí es que en esos 3 versículos tenemos la obra de la Trinidad en nuestra salvación.
Dicho de otro modo, obtienes la representación completa de lo que Dios hace al perdonar, limpiar y salvar a la humanidad. Entraremos en más detalles en solo un minuto. Mira, menciono esto porque creemos que la Biblia enseña que Dios es una Trinidad. Escúchame con mucha atención. La Biblia enseña que Dios es una Trinidad. Se ve en el libro de Génesis, se ve en toda la palabra de Dios en Efesios 1, resalta increíblemente. Creemos que hay un solo Dios. Y les voy a decir que este es un componente clave de nuestra fe. Porque hay muchas personas aquí mismo en nuestra ciudad que se reúnen cada fin de semana y enseñan lo contrario a esto. Pero les estoy mostrando aquí mismo en la Biblia lo que la Biblia enseña. Quiero que entiendan que creemos que Dios es una Trinidad. Es un solo Dios que se revela a nosotros en tres personas. Digan amén para saber que me escuchan. No son tres dioses. Escúchenme decirles esto. No son tres dioses. No es un solo Dios que creó a dos dioses menores bajo él. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ahora quiero que entiendan que la Biblia dice que es un solo Dios en tres personas distintas. Ahora solo quiero que me escuchen decirles esto. Nunca en esta vida ni yo ni ustedes comprenderemos eso plenamente. Pero cuando estudias la Biblia, especialmente en el primer capítulo de Efesios, eso es lo que vemos. La Biblia enseña literalmente esto cada vez que bautizamos y en relación con el bautismo. ¿Alguien baja bajo el agua para mostrar que estaba muerto en el pecado? He muerto, he sido lavado y resucitado a una vida nueva. Por eso bautizamos bajo el agua. Y cada vez que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, a lo largo de toda la Escritura, vemos que esto se enseña. Ahora bien, soy consciente de que al enseñar algo como esto, tanto usted como yo podríamos detenernos y decir, un momento, simplemente no logro comprenderlo del todo. Y entonces algunas personas empiezan a decir, bueno, no sé si lo creo, porque no lo comprendo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Comprendes completamente a una mujer si eres hombre? Ahora, mujeres, ustedes comprenden completamente a los hombres, ¿verdad? Y si alguien dice que sí, voy a ir a sentarme en la primera fila y voy a dejar que subas y prediques. Hoy serás tú el maestro. Así que piensen en esto. Al igual que las mujeres no entienden plenamente a los hombres, ni los hombres a las mujeres, ¿qué es lo que les hace pensar entonces que van a entender plenamente a Dios? Ahora, no luchamos con eso, ¿verdad? Miren, sí luchamos entre nosotros por eso. ¿Alguien me lo puede confirmar? Pero la realidad es que hay muchas cosas que acepto y en las que creo, pero que no entiendo del todo, no las comprendo plenamente. Y hoy estoy siendo más cauto al hablar sobre el hecho de no entender del todo a las mujeres. Mi esposa está en este servicio, así que simplemente estoy actuando con cierta cautela aquí. Pero cuando observan el plan de salvación, ahora, ¿qué es la salvación? Cuando se plantean, es decir, ustedes están hablando sobre la salvación y sobre ser salvos. Cuando ves esto, lo que la Biblia nos enseña es que se desarrolla en estos versículos. Vemos la obra de Dios Padre al planear la salvación. Él la planeó y la diseñó. Vemos la obra de Dios el Hijo en la adquisición. Él vino y compró nuestra salvación. Él es quien pagó el precio, quien soportó la ira. Pero también vamos a ver esta mañana la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios es quien nos revela la salvación. Así que cuando realmente piensas en la plenitud de la salvación, ves la plenitud de la Trinidad de Dios trayendo esa salvación. Y eso es precisamente lo que estos dos versículos que vamos a ver esta mañana nos están mostrando. En las últimas semanas hemos hablado sobre el plan de Dios, el Padre. Hemos hablado sobre Dios el Hijo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Esta mañana vamos a hablar un poco sobre el Espíritu Santo. Vamos a examinar el papel del Espíritu Santo en tu herencia, en tu salvación. Y quiero que escuches esto porque tal vez pienses que eso es algo distante. Quizás pienses, vaya, no puedo creer que haya estado yendo a la iglesia y sin embargo esté luchando con mis finanzas, con mi matrimonio y este tipo de cosas. Y este hombre está hablando sobre el papel del Espíritu Santo. De verdad te lo digo, escúchame con mucha atención. Para un seguidor de Cristo, para una buena vida, para la mejor vida, para todo lo que Dios quiere que tengas en esta vida. Tienen que entender lo que estoy enseñando esta mañana y se los demostraré para cuando lleguemos al final. Por eso necesito que se queden conmigo. Así es pues, como quiero abordar este texto. Vamos a enfocarnos en tres palabras que este texto nos da de alguna manera. Los versículos 13 y 14. Y vamos a ver qué nos enseñan. La primera palabra, anoten esto, es la palabra salvación. Quiero mostrarles cómo el Espíritu Santo se involucra literalmente con todo aquel que llega a la fe en Jesucristo. Y todo este capítulo en su totalidad simplemente nos está diciendo, tienes esto, y tienes esto, y tienes esto. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo aquí. El versículo 13 dice, en Él también ustedes, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio, dice la Biblia, de su salvación, y habiendo también creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa.
Así que lo que la Biblia nos dice es, todo está en Cristo. Somos salvos, somos perdonados gracias a lo que Él hizo por nosotros. Pero además hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él está hablando de tu salvación. Si eres seguidor de Cristo, Él está hablando de nuestra salvación. Si estás aquí esta mañana y no eres cristiano, si piensas, realmente no sé qué pensar de todo esto de Cristo y demás, no podrías haber elegido una mañana mejor. Porque lo que vamos a hacer es ver cómo Dios está obrando para traer la salvación. Mira, es muy importante que entiendas lo que enseña la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Di amén si me escuchas. Sé que son las 9, pero despertemos esta mañana. Aquí vamos. En nuestro mundo de hoy, Dios sigue obrando y sigue obrando de una manera tan grandiosa como jamás lo ha hecho en la historia del mundo. Verán, a veces leemos este libro y pensamos, vaya, ellos caminaban sobre el agua, ellos hacían milagros, ellos hacían cosas gloriosas. Y entonces decimos, bueno, veo a Dios allá atrás, pero no lo veo aquí. El hecho de que no lo veas no significa que Él no esté obrando. Permíteme mostrarte cómo está obrando Dios. Dios está obrando en nuestro mundo hoy mediante su Espíritu. El Espíritu de Dios es tan real como lo fue Jesús en esta tierra hace 2000 años, hablando, obrando y moviéndose, así de real. El Espíritu de Dios está hoy en este mundo y está obrando y moviéndose, tan real como en los días en que Jesucristo caminó sobre esta tierra. Ahora bien, para comprender esto realmente deberían tomar nota, así podrán estudiarlo por su cuenta. Porque no tengo tiempo para enseñarlo ahora mismo, pero pueden anotar de Juan capítulo 14 al 17. Ahí es literalmente donde el propio Jesús dijo, me voy, me retiro, pero Dios enviará un ayudante. Él va a enviar su Espíritu y su Espíritu los va a ayudar para que tengan todo lo que les he enseñado y sean todo lo que les enseñé a hacer. Jesús dice que la obra no se detiene, la obra continúa. Dios está vivo y obrando como si Cristo aún caminara aquí mediante su Espíritu Santo. Anoten 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Es un gran versículo y siempre quiero mostrarles que la Biblia no solo lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice aquí. En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice la Biblia, debemos dar gracias a Dios por ustedes. Él está hablando de que debemos dar gracias a Dios por aquellos en Tesalónica que se han convertido en cristianos. Miren, hermanos amados del Señor, la semana pasada hablamos sobre los amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación. Hablamos de eso la semana pasada en Efesios. Dios lo hizo antes de que existiera el pecado. Antes de Adán, antes de Eva, Dios dijo, oye, sé que van a fallar, sé que van a pecar, sé que el mundo se convertirá en lo que debe ser, pero redimiré al hombre y lo salvaré a través de mi Hijo Jesucristo. Antes de crear el mundo, Dios lo hizo. Mira, lo hace mediante la santificación. ¿Por medio de qué? El Espíritu y la fe en la verdad. Ahora solo quiero que presten atención a esas dos frases, porque eso es la salvación. Ahí mismo, Él dice santificación por el Espíritu. Déjenme decirles qué es eso. Eso es lo que Dios está haciendo. Esa es la parte divina de la salvación, que Dios está obrando ahora mismo, hoy. Escúchenme. Dios ahora mismo en este mundo de hoy está realizando eso. El Espíritu de Dios está obrando para la santificación. Pero luego noten esto. También dice fe en la verdad. Esa es la parte del hombre en la salvación. En la Biblia se ven ambas cosas. Dios dice, esto es lo que yo estoy haciendo y esto es lo que tú debes hacer. Y así pueden ver esta estructura en las Escrituras. Por lo tanto, cuando se habla de la santificación del Espíritu, ahora bien, si en algún momento están sentados ahí pensando, no entiendo esto del todo, bueno, es normal que no lo entiendan. ¿Me explico? Porque para eso se da un mensaje. Vamos empezando. Así que si estás ahí fuera y estás pensando, no lo entiendo del todo, ni siquiera lo he ilustrado. Así que quédense conmigo, que vamos a llegar hasta allí juntos. Y cuando algunos de ustedes escuchen esto hoy, saldrán disparados. Así de emocionados se pondrán. Y no será por un partido de hockey, será por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ustedes. Así que aquí vamos. Cuando se habla de la santificación del Espíritu, esa es la obra del Espíritu de Dios preparando a las personas para la obra de la salvación. Y escuchen esto. La labor de guiarnos a vivir, experimentar y poseer todo aquello que Dios desea para nosotros. En otras palabras, y escuchen esto con mucha atención, esto es lo que enseña la Biblia. En un momento más, quiero compartir un testimonio con ustedes. Piensen en el desastre en que se convirtió mi vida. Recuerdo lo que se siente estar al límite. Sé lo que es pensar que he arruinado y destrozado mi vida. Pero esto es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios orquesta, que Él obra en las circunstancias de la vida de las personas para que puedan escuchar la verdad de Jesucristo, para que puedan ver que sus pecados pueden ser perdonados, que su vida puede ser transformada. Y es como, escúchenme, Dios, no el hombre, Dios los invita a la transformación que solo puede venir de Él. Les he compartido esto muchas veces y quiero que me escuchen.
Mi esposa Amy y yo pasamos por muchos dolores de cabeza, mucha tristeza y muchas dificultades a causa de esto. Pero cuando Amy tenía 16 años y estábamos saliendo, ella quedó embarazada. Y así fue como llegamos a la conclusión, vaya, de que no entendíamos lo que era el amor. No entendíamos qué era la vida ni las luchas de la vida. Pero llegamos a la conclusión de que nos amábamos y queríamos compartir la vida juntos. Les conté que en menos de un año ya íbamos camino al divorcio. De verdad, era una situación muy, muy mala. Ahí puedo recordar vívidamente una ocasión en la que le grité groserías a mi esposa. Recuerdo haberla llevado al coche y recuerdo que su amiga estaba dentro. Podría decir su nombre. Se llamaba Angie. Recuerdo abrir la puerta, recuerdo colocar a la bebé en el asiento de atrás y ajustar el asiento a su alrededor. Recuerdo haber puesto a Amy en el asiento delantero, haberla insultado, haber mirado a Angie que iba conduciendo y haberle dicho, no la vuelvas a traer nunca. Esa es mi vida. Esa es mi vida. Y recuerdo esto, quiero que me escuchen. Recuerdo lo que sucedió antes de eso, mucho antes de eso. Recuerdo cuando Amy y yo nos casamos. Las únicas personas que estuvieron presentes fueron nuestros familiares cercanos. Nos casamos en su casa. Recuerdo que después de casarnos fuimos a Applebee's. Nuestra recepción fue en Applebee's. No recuerdo qué comí, pero recuerdo quién estaba allí. Con eso basta. Y recuerdo que estábamos en Applebee's y la cosa fue así. Nos casamos. Y escuchen esto. Ella se iba a regresar a su casa y yo me iba a regresar a mi casa. Ese era nuestro plan. Y el día en que nos casamos, desde el principio hasta la cena de esa noche, ese era el plan. Y recuerdo a mi papá diciendo, ahora bien chicos, este es el trato. Él dijo, esto es lo que queremos hacer. Vivían en una casa estupenda, tenían un tipo de sótano, una zona en la planta baja. Y nos dijeron, vamos a permitirles mudarse con nosotros, pero este es el trato. Dijeron, van a ir a la iglesia cada semana y van a diezmar el 10% de sus ingresos. Amy era tan inteligente porque se casó conmigo. Yo no tenía trabajo en ese momento. Así que no tenía trabajo. Y entonces pensé, bueno, hombre, es fácil diezmar sobre lo que no tienes, ¿verdad? Pero él me dijo, vas a ir a la iglesia y quiero que escuchen esto. Empezamos a hablar sobre la iglesia. Mi papá fue pastor bivocacional. Lo que mi papá solía hacer a menudo era hacerse cargo de iglesias con dificultades y ayudarlas a recuperarse hasta el punto de que pudieran contratar a un pastor. Así que me dijo, quiero que vengas a nuestra iglesia. Me contó que el pastor y su esposa estaban compartiendo sus testimonios. Y me dijo, realmente creo que Dios está obrando allí. Y él dijo, quiero que vayan allá. Lo único que quiero es que le den una oportunidad a esa iglesia. Ahora bien, y aquí me estoy saltando gran parte de la historia, poco nos imaginábamos que sería precisamente en esa iglesia donde Amy entregaría su corazón y su vida a Jesucristo. Fue en marzo de 1994 cuando se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo. Yo por mi parte soy un poco más terco. Ese amén que escucharon fue suyo. Ella fue en marzo, yo en noviembre del 94. Y tengo que decirles, escúchenme, aquí estoy esta mañana, el resto ya es historia, pero permítanme decirles por qué sucedió eso. Dios lo estaba orquestando, Dios estaba moviendo las circunstancias. Mi papá, no por casualidad, simplemente fue a esa iglesia. No lo creo ni por un segundo. No fue por accidente, eso fue planeado por el Espíritu de Dios. Él me estaba buscando incluso antes de que yo supiera que me estaba buscando. Él ponía cosas ante mí y obraba en mi vida, orquestándolo todo. Escuchen bien, Él estaba santificando. ¿Qué estaba haciendo? Él me estaba atrayendo hacia sí. Estaba obrando en mis circunstancias para apartarme para aquello que Dios deseaba para mi vida. Y quiero decirles algo. Estoy agradecido de que Pedro haya podido caminar sobre las aguas. Estoy agradecido por el ministerio de sanidad que Dios realizó en la vida de Lázaro, pero Lázaro murió un día. Estoy agradecido por el ciego a quien Él sanó. Sin embargo, la realidad es que todos los ciegos que Él sanó terminaron muriendo. La obra mayor, la obra suprema, según las Escrituras, es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Es que seas perdonado, lavado y purificado. Todos se van de esta vida, pero gracias a Jesucristo podremos estar con Dios en la otra vida. Es el milagro más grande. Y Dios sigue haciéndolo hoy en este mundo, en este tiempo. Así que el Espíritu de Dios está obrando. Y déjame decirte lo que yo creo. Ahora, quiero que escuches con mucha atención. Quiero decirles a todos los que están en esta sala, y le ruego a Dios que logren captar esto. Si no son seguidores de Cristo, bueno, tenemos a mucha gente que viene a nuestra iglesia y alabo a Dios por esto. Todos son bienvenidos. Aquellos que aún no han tomado la decisión de venir a Cristo. Están aquí, están tratando de entenderlo todo. Están aprendiendo y escuchando. De verdad, aplaudo eso, porque, escuchen, ¿quién sabe que va a morir? ¿Quién sabiendo que irá hacia la eternidad no se prepara para ello? Esa sería una persona insensata. Así que alabemos a Dios por aquellos que dicen, oye, mira, no lo entiendo ni lo comprendo del todo, pero quiero ir a un lugar donde hablen de ello y donde pueda aprender un poco. Me alegra mucho que estés aquí. Esta mañana te digo, escucha con atención. Creo que ahora mismo el Espíritu Santo está haciendo contigo lo que hizo conmigo en el 93 y el 94. Literalmente creo que Él está orquestando tu vida en este preciso momento, dándote la oportunidad de escuchar este glorioso mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Para que puedas saber lo que Dios ha hecho por ti y tengas la oportunidad de poner tu fe en ello.
Verán, hay dos puntos importantes, dos puntos realmente importantes relacionados con Efesios capítulo 1, versículo 13. Quiero que presten atención a ellos. Concéntrense. En el versículo 13 quiero que noten esto. Dice, escuchando la palabra. Ahora bien, algunas de sus traducciones dicen oyendo, pero el texto habla de escuchar y oír la palabra. Miren, se lo digo, la gente dice cosas como esta. Dicen, bueno, no tienes que ir a la iglesia para amar a Dios, pero la Biblia enfatiza, escuchen con atención, la Biblia enfatiza escuchar y oír lo que Dios ha dicho. Ahora bien, permítanme contarles lo que sucede con mucha frecuencia. A menudo lo que hacen algunos es tomar ese punto y ponerse a hablar sobre la importancia de escuchar el mensaje, para luego soltarles un discurso de 20 minutos. Deberías estar escuchando la palabra de Dios. Ahora bien, la Biblia en sí misma nos revela el poder de la palabra de Dios. Esta es una revelación de Dios. Y quiero que sepas que Dios no te dio una revelación de sí mismo para que tuvieras información. Él te dio una revelación de sí mismo para que pudieras experimentar una transformación. Él quiere transformar tu vida. Permítanme contarles que lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en mi vida en el 94 no era para que tuviera información, para sentarme en la primera fila y actuar espiritual por los próximos 30 años. Eso no era lo que Dios estaba haciendo. Lo que Dios estaba haciendo cuando orquestaba los acontecimientos en torno a mi vida en el 94 era decir, quiero la atención de este muchacho porque siente una gran pasión por el baloncesto. Es bastante apasionado con muchas cosas en la vida. Quiero que se apasione por mí para poder transformar su vida y utilizarla como testimonio. Solo necesitaba desahogarme esta mañana. Amén. Así que escuchen, quiero que capturen esto. Dios usa su palabra, pero de lo que esto habla es de las buenas nuevas de Jesucristo, que pudieron escuchar el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es eso? Pues la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Podrías enseñarlo de esta manera. Si alguna vez en tu vida has jugado a los dardos, sabrás que existe la diana. Y literalmente, lo que la Biblia dice en Romanos 3:23 es que todo ser humano dieron un paso al frente e intentaron ofrecer la perfección. No peques, no vayas en contra de Dios. No te rebeles. Y la Biblia nos dice que cada ser humano falló con su vida. Todos, cada uno de ellos fallaron. La Biblia dice en Romanos 6:23, 3 capítulos más adelante, la paga del pecado es muerte. Ahora bien, lo que esto significa literalmente es juicio. La paga del pecado es juicio, separación de Dios porque elegiste pecar. La Biblia dice en el libro de Isaías, incluso antes de llegar al Nuevo Testamento, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, cada cual se ha ido por su propio camino. Pero la buena noticia es que Romanos 6:23 dice lo siguiente, contiene una de las palabras más poderosas que Dios haya dado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo es gratis, no por tus obras, sino por lo que Él hizo. La dádiva de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que Cristo vino y nunca pecó y asumió la ira, la pena y el castigo por tu pecado para que tú nunca tuvieras que hacerlo. Dios realizó la obra de salvación plena y definitiva. Aquí no hay ninguna lista de requisitos para ganarte el camino al cielo. Hay un Dios que vino a ti, que nunca pecó, tomó la ira, la pena, el castigo del pecado para que tú no tuvieras que hacerlo. Está consumado, es definitivo, está pagado y todo lo que puedes hacer es confiar en ello. Eso es todo lo que tienes que hacer y puedes ser perdonado. Puede ser limpiado. El mensaje más grande en la faz de la tierra. El mensaje más grande de la tierra. Escuchen, de eso trata este texto. Digan amén. Para saber que están conmigo, solo quiero asegurarme de que me están escuchando. Creo que esto es Pablo recordando. Creo que Pablo está recordando mientras escribe a la gente de Éfeso. Y creo que se remonta a la primera vez que fue a la sinagoga allí en Éfeso. Y fue y compartió la palabra de la verdad. Básicamente solo entró. Tienen que recordar que era gente religiosa. Personas que buscaban ganarse el favor de Dios. Estaban siguiendo las reglas y los preceptos del Antiguo Testamento. Y Pablo llega y dice, oigan chicos, no necesitan hacer eso. Cristo vino y Cristo lo fue todo. Y Él transmite el mensaje de lo que Cristo hizo. Y la Biblia enseña literalmente, y esto lo aprendemos de la historia, que Él compartió la verdad. Ese mensaje de Cristo, y la gente respondió a Él. Y se desató un avivamiento. He estado en Éfeso. Aquí hay personas que estuvieron en Éfeso conmigo. Es una ciudad realmente increíble. Si lo piensas, tienen uno de los coliseos más impresionantes. Tenían bibliotecas enormes. Imagina una ciudad romana. Si miras a tu alrededor, verás que nuestra ciudad está en pleno auge. Todo esto es prácticamente nuevo. Todo esto que ves aquí, así era Éfeso. Estaba creciendo. Los romanos habían llegado y traído todo ese dinero y todos esos recursos y la ciudad había despegado. Era uno de los epicentros de la religión falsa, de todo tipo de pensamientos y cosas locas. Suena un poco como nuestros días, ¿verdad? Pablo llega con este mensaje que 2000 años después nosotros también traemos. Es el mismo mensaje con el que entra a esta ciudad y comienza a compartirlo. Él va a la sinagoga, a la gente religiosa, a la gente que realmente no entendía, va a la plaza del mercado, va justo a las afueras de los templos, a todo ese ajetreo.
y comienza a compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y la gente empieza a responder. La Biblia literalmente dice que fue de casa en Éfeso. Así que él va y hace todo este tipo de cosas. Y entonces lo que sucede es lo siguiente. Si estudian la historia, esto es lo que encontrarán. Había personas que se situaban a las afueras de estos lugares de culto y vendían ídolos. La gente entraba y compraba esos ídolos, pues lo que intentaban era obtener una ganancia. Estaban tratando de ganarse el camino al cielo, por eso estaban comprando todas estas cosas. ¿Sabías que organizaron una revuelta contra el apóstol Pablo? Porque tanta gente vino a Cristo, nadie estaba comprando los ídolos. Porque sabían que todo lo que este mundo tenía para ofrecer no era suficiente. ¿Sabías que la historia nos enseña esto? Que los templos falsos casi se quedaron vacíos. Y uno diría, hombre, ¿cómo es que esa ciudad terminó patas arriba? Y Pablo dice, porque hubo este mensaje glorioso que llegó a su ciudad y transformó a la gente. Y literalmente lo que sucede justo aquí, no quiero que se pierdan esto. El Espíritu Santo obró tanto a través del mensaje de la verdad que se sintió en toda la ciudad. Y Pablo está escribiendo a estas personas, digan amén, así sé que están escuchando. Y él dice, miren lo que Dios hizo. Les digo, dejen de dar crédito a sus líderes de grupo. Escúchenme, dejen de dar crédito a sus líderes de grupos de discipulado. Dejen de dar crédito. En cuanto a cualquier impacto que yo haya tenido en sus vidas, permítanme decirles algo. Cuando una vida se transforma, cuando una vida cambia, cuando la verdad entra en tu mente y en tu corazón, hasta el punto de la transformación, no es obra de un pastor ni de un líder de grupo pequeño. Es el mensaje del Dios viviente potenciado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que cambia vidas. Y eso es lo único que realmente puede cambiar una vida. Así que solo quiero que ustedes vean esto. Pablo dice, oye, no me miren a mí, miren a Dios. Y quiero decir algo aquí mismo. Quizá piensen, habla mucho, pastor. Dios no ha prometido bendecir los programas. La iglesia es buena, con mucha gracia. Nos enfocamos en programas y presentaciones. Dios no ha prometido bendecir los estilos. Pienso esto, pero Dios no ha prometido bendecir los estilos. Dios no ha prometido bendecir las preferencias. Él no ha prometido bendecir los programas. Él no ha prometido bendecir ese tipo de cosas. Lo que Dios ha dicho es, yo bendeciré mi mensaje. Ahí es donde estará mi mano. Ahí es donde estará mi obra. Ahí es donde estará mi poder. Ahí es donde residirá la transformación. Estará en el poder de su mensaje, no en nuestras preferencias, ni en nuestros estilos, ni en nuestros programas, ni en nuestras actuaciones. Dios bendice el mensaje de la verdad. Por eso seremos el tipo de iglesia que predica, enseña y nos expone sus profundidades y el poder de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso quiero que vayan a esta ciudad cada semana contándole a la gente cómo sus vidas pueden ser transformadas y lo que Dios está haciendo en sus vidas y lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Porque hay gente, y nosotros no solemos pensar de esta manera, pero les prometo que hay gente por todo el noroeste de Arkansas que nunca ha escuchado las buenas nuevas. Hay personas en todo el mundo que no han escuchado las buenas nuevas. Y por eso damos, y por eso vamos, por eso compartimos y por eso hacemos eventos de Ama tu Ciudad. Por eso tenemos las estaciones de Ama a tu prójimo, a las que puedes acudir para obtener información y literalmente ir a ver a tus vecinos y decirles, oye, me encantaría que vinieras. Por eso lo hacemos, es por eso que vamos a las naciones. Es por eso que dedicamos este esfuerzo y energía, no por programas, presentaciones o estilos, sino porque este mensaje tiene el poder de transformar a quien lo escucha. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 10, 13 y 14. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Les digo, iglesia, lo hemos escuchado tantas veces que hemos perdido el poder que tiene, que cualquiera, incluso Chris Dixon, les compartí lo que hice con mi esposa, cómo traté a mi esposa. Les he contado cómo nos unimos. Pero quien sea, incluso alguien como él que vivía de esa manera, cualquiera que invoque el nombre, eso es glorioso. Alguien como tú podría venir a Jesús. Eso es algo sorprendente. Es algo sorprendente. Versículo 14. ¿Cómo entonces invocarán a aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán sin un predicador? Ahora bien, en realidad, la palabra que se emplea ahí, predicador, debería entenderse como proclamador. Si queremos llegar a la verdadera esencia del término, este evoca casi la imagen de un portavoz. Y lo que esto significaba es que tú y yo tomaríamos este mensaje que Dios nos ha confiado y lo compartiríamos. Tenemos personas por todo el noroeste de Arkansas que nunca lo han escuchado. Pero permítanme decir esto, también tenemos personas por todo el noroeste de Arkansas que sí lo han escuchado, pero no han creído. Hay dos puntos importantes relacionados con Efesios 1 que quiero que vean. Y se trata de la salvación. No importa lo que nadie les diga, ni lo que lean en un libro. Les digo esta mañana, directamente de la palabra de Dios. Esto es lo que es la salvación. Miren lo que dice. Escuchar es oír el mensaje de la verdad. ¿Y qué dice?
y creyéndolo, creyendo la palabra. Quiero darles un versículo para respaldar esto. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, la Biblia dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ahora escuchen con atención. Él dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. Ahora bien, esto es lo que él dice. Él dice, muy bien, las buenas nuevas se difundieron y ustedes respondieron. Respondieron a la verdad y los transformó. Ellos escucharon lo mismo, pero no les aprovechó. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Que esta gloriosa buena nueva puede salir y cambiar una vida como la mía. Alguien más puede escucharla y no cambia su vida. Miren lo que dice: por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amigos, les digo, todos en este lugar y todos en línea, escúchenme. Nunca endurezcan su corazón ante la buena palabra de Jesucristo. Porque la Biblia enseña que lo que transforma una vida, la Biblia enseña que la salvación se trata de todo lo que Dios hizo y del hombre respondiendo a lo que Dios hizo y confiar. ¿Por qué? Porque cuando te digo, lo haré en solo unos minutos. Escuchen, miren aquí, cuando te digo, ven a Jesús, al pedirte que vengas a Dios por perdón y gracia en tu vida, escucha con atención. No soy yo quien te habla. Es Él, no soy yo quien te lo está pidiendo. Es Él quien nos llama. Es el Espíritu Santo de Dios hablándote, no el pastor Chris. Y Él hace posible que puedas escuchar. Y luego dice esto, volvemos aquí al versículo 13. Después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, miren lo que dice: habiendo también ustedes creído en él. Ahora bien, ¿qué significa creer? Anoten Juan, capítulo 1, versículo 12. Te lo digo, vas a salir de aquí entendiendo completamente lo que Dios hizo. Juan capítulo 1, versículo 12 deja muy claro lo que significa creer. Mira lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice: ¿cómo se obtiene la vida eterna? Hay gente en toda la ciudad diciéndote de todo. Este es el Hijo de Dios hablando. Mira lo que dice: incluso a los que creen en su nombre. Ahora, cuando lees la palabra creer, muchas veces pensamos en un acuerdo intelectual. Bueno, yo creo que hay un Dios, o yo creo que Jesucristo vivió. No, escucha, esa palabra significa realmente confiar en. Significa que Cristo ha realizado esta obra. Él vino, nunca pecó y cargó con la ira, la pena y el castigo por el pecado. Él lo consumó, Él lo selló. Y entonces lo que está diciendo es: oye, confía en eso, depende de eso. Pon todo lo que eres en eso. Cuando se fueron a la cama anoche, ¿cuántos de ustedes se acostaron con solo la mitad de su ser en la cama? ¿O pensaste, no creo que esto me vaya a aguantar, no estoy nada seguro, así que voy a entrar solo a medias y luego vemos cómo queda todo? Si hiciste eso, ven a verme. Te daremos una cama, ¿vale? Te ayudaremos. No es lo que hacemos. ¿Y tú qué haces? Te vas a la cama, pones cada parte de ti y pones todo lo que eres en esa cama que tienes. ¿Por qué haces eso? Porque crees plenamente que te va a sostener y apoyar. Eso es lo que Él está diciendo. Pones todo lo que eres, toda esperanza de eternidad, toda esperanza de tu vida en Jesucristo, porque crees que Él es el camino al perdón de los pecados. ¿Has hecho eso? Porque eso es la salvación. Hay más, y es bueno. Escuchen con atención porque se me acaba el tiempo. Segunda palabra, sellado. Él dice que hay salvación, y cuando hay salvación, entonces uno es sellado. En el versículo 13 dice lo siguiente: habiendo también creído, confiado y dependido de Cristo, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora permítanme presentarles el lenguaje específico. La mejor manera en que esto debería interpretarse para nosotros. Escuchen, cuando crees y confías en Jesucristo, eres sellado. En el mismo momento en que creíste, fuiste sellado. No es algo como vine a Cristo y después en algún momento en el futuro seré sellado. Eso no es lo que esto enseña, para nada. Al poner tu confianza en Cristo eres sellado. Ahora podríamos decir, ¿y qué? ¿Qué significa ser sellado? Ser sellado sugiere una transacción final. Es poner una marca, una etiqueta. Cuando tienes un documento legal, escucha bien. Cuando hay un documento legal, dos partes llegan a un acuerdo. Por ejemplo, si te vendo algo y necesitamos un documento legal, yo lo firmo. Esto era mío, te lo estoy firmando a ti. ¿Y luego qué pasaría? Te lo entregaría. Y tú lo firmarías. Se trata de una parte que está de acuerdo. Ahora bien, si quieres que eso tenga validez ante un tribunal, si realmente buscas una verificación, necesitas un testigo o un notario. Llega alguien y dice, oye, te aseguro que esto es cierto. Ellos dan su conformidad. Esto es lo que hicieron. Por lo tanto, cuando usted notaría un documento, está declarando que es definitivo. Está fijado, está finalizado. En cierto sentido, la salvación es un documento legal. Dios ha establecido los términos de la salvación. Dios en su palabra, en su verdad, en las mismísimas palabras de Jesús. Hace 2000 años Dios dijo, escúchenme, ¿puedo decirles algo, amigos? Escúchenme. Dios estableció los términos de la salvación.
Ni el hombre, ni las denominaciones, ni las religiones. Fue Dios quien estableció la comprensión y los términos del contrato de salvación. Y lo estableció de tal manera que Él mismo firmó el documento. Lo firmó con la sangre de Jesucristo, quien pagó la ira y la pena por tus pecados y por los míos. Créeme, cuando Cristo fue a esa cruz y murió, cuando descendió a la tumba y resucitó de ella, fue como si Dios estuviera plasmando todo aquello por escrito en una hoja de papel. Escucha, la salvación está en mí. Entiende que es así. Puse a Cristo en el mundo para morir por ti. En el momento en que crees en Jesucristo, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás firmando el documento. Y en ese mismo instante, escucha, Dios ya lo ha presentado. Dios ya lo ha firmado. En el instante en que depositas tu fe, en el momento en que presentas eso, tu fe en eso, lo has sellado. Y esa transacción está terminada. Eso significa que Dios lo firmó. Tú lo firmaste. Y escucha esto con atención. El acuerdo está sellado por el mismo Espíritu de Dios que viene a obrar en tu vida. Y te voy a mostrar más. Así que si no entiendes completamente, aún no he terminado. Así que aquí vamos. Un sello también se usaba para indicar propiedad. Cuando ponías tu sello en algo, estabas diciendo, nosotros hicimos eso. Lo hicimos, nos pertenece. Quien lo sella es el dueño. Esto es grandioso. Deberían estar más emocionados ahora mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, un gran versículo de tu Biblia. Mira lo que dice, el fundamento firme de Dios permanece. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho permanece. Mira lo que dice, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Dios dice, yo te salvé. Y si realmente pusiste tu confianza en mí, he puesto mi marca sobre ti. Y esa marca es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es lo que atestigua que pertenecemos a Jesús. La Biblia dice que su Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. A menudo escucho a la gente decir, bueno, simplemente no siento que Dios me hable. Bueno, te lo digo ahora mismo, Él está hablando. Presten atención. El sello significa más que solo eso. Si has sellado algo, significa que lo has asegurado. Significa que lo has asegurado. ¿Sabías que si vas al capítulo 7 de Apocalipsis, la Biblia habla de 144,000 testigos que Dios utilizará en los tiempos finales? Y son 144,000 testigos. Esto es más adelante. Esto es durante la gran tribulación. Esto es muy bueno para ti. Ahora pongan atención, porque muchos malinterpretan las escrituras. Apocalipsis 7 dice que 144,000 testigos estarán aquí en días terribles. Y ellos van a salir compartiendo el mismo mensaje que estamos compartiendo hoy. El mensaje nunca cambia. La Biblia enseña que habrá una gran cosecha en ese tiempo. Dios los usará. Cuando lees eso en Apocalipsis 7, dice que Dios les pone una marca. Les pone un sello diciendo que son sus 144,000. La Biblia dice que Dios los cuenta individualmente. Al avanzar 7 capítulos en Apocalipsis 14, la Biblia dice que Dios los cuenta de nuevo. Ahora lo que hizo fue poner su sello. Estos son mi pueblo, a quienes les doy en los peores días sobre la tierra, cuando habrá tanta muerte y tanta perdición. Puse mi sello sobre ellos. Cuando los cuenta después de toda esta horrible tribulación, ¿qué cifra creen que obtiene? 144,000. Cuando pone esa marca sobre ellos en el capítulo 7 de Apocalipsis, lo que está diciendo es, estarán a salvo en los peores días, en los días más difíciles, llevarán mi marca y estarán sellados. Cuando se llegue al final de todo, incluso en días difíciles, incluso en días duros, incluso en días desafiantes, Dios seguirá teniendo exactamente el mismo número. Porque cuando Dios sella algo, pueden tener la certeza de que siempre permanece sellado. Alguien diga amén, están sellados y seguros en Dios. Ahora, la Biblia enseña que su sello estaba por fuera. La Biblia enseña que si eres seguidor de Cristo, tu sello está por dentro. Porque tu sello es el Espíritu Santo mismo. Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, escúchenme con atención. Yo vine a Cristo en 1994. Dios me selló como uno de los suyos. Te aseguro que Chris Dixon está sellado por la obra de Jesucristo al firmar Dios el contrato con la sangre de Jesús. Confié en el Señor Jesucristo y Dios me selló con su Espíritu. ¿Por qué soy diferente hoy? No por mí, sino por Él. Puso su Espíritu en mí. Así empecé a estudiar la palabra de Dios, pasar tiempo con Él y sentarme en cultos como tú. Iba a la iglesia y si no me llegaba la prédica del primer servicio, me quedaba al segundo. Quería que Dios tomara mi vida e hiciera lo que solo Él podía hacer. Y entonces lo que pasó fue que Dios comenzó a trabajar en convencerme. ¿He sido perfecto? Amy respondió y dijo, absolutamente no, pero te diré lo que sí he sido. He sido corregido, he sido enseñado y formado. He sido moldeado y Dios ha estado a mi lado. A menudo les he dicho, el cristianismo no consiste en leer la Biblia, consiste en dejar que la Biblia te lea a ti. El cristianismo no es venir a la iglesia, es escuchar en la iglesia para que tu vida pueda ser transformada por la voz del Dios vivo que te habla de manera constante.
y ponerse bajo su autoridad, dejarlo hablar, dejarlo guiar, dejarlo dirigir. Se los digo, lo que tiene que suceder es que el Espíritu de Dios se manifieste en ustedes, comience a hablar y ustedes empiecen a escuchar, empiecen a responder y dejarlo obrar. Y permítanme decirles algo, ese tipo de iglesia, tal como sucedió en Éfeso, aquí en esta ciudad, pondrá esta ciudad patas arriba. Esto se deberá a la transformación que el Espíritu de Dios obrará en el interior de su pueblo, aquellos que le pertenecen. Él es la garantía de Dios de que estás firmado y sellado y prácticamente entregado al cielo una vez que tu vida haya terminado. Ahora quiero decirte esto, ¿enfrentamos pruebas? Alguien debió haber dicho amén para confirmar. ¿Enfrentamos dificultades? Oye, ¿enfrentas tentaciones? Si no dices amén, tu esposa lo dirá por ti. Pero el Espíritu de Dios es nuestro sello. Así que no existe posibilidad alguna de que podamos perdernos en nuestro camino hacia Dios, porque Dios redarguye, dirige y moldea. Y alguien podría decir, bueno, no estoy muy seguro de eso. ¿Sabía usted que la Biblia enseña cuánto tiempo dura este sello? Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con quien ustedes fueron sellados para el día de la redención. ¿Saben lo que eso significa? Que hasta el día en que dejen esta tierra, hasta el día en que Jesucristo regrese por ustedes, el sello que Dios ha puesto sobre ustedes perdurará hasta ese preciso momento. Y la única razón por la que se señala el día de la redención como el punto final es que, llegado ese momento, ya no necesitarán ningún sello, pues se encontrarán en la presencia del mismísimo Dios. Eso mismo es lo que dura. Dime si hay mejor oferta en el mundo. Al comprar casi cualquier cosa, te ofrecen garantías de 3 o 5 años. Otros incluso son tan valientes que ofrecen garantía de por vida. Pero no vivirás para siempre en esta tierra. Esa garantía se queda corta. Dios dice, te daré una garantía que deja esta vida, pasa a la siguiente y no termina. Esa es la mejor oferta que vas a recibir en la vida. Y estoy tan contento de ser yo quien puede hablar de esto cada domingo. Vamos, hombre. Así que no es de extrañar. Espero que el siguiente servicio esté más emocionado que ustedes. De todos modos, no es de extrañar que Pablo diga para alabanza, vamos iglesia, para alabanza de su gloria. Nos hemos vuelto tan respetables en la iglesia que nos sentamos aquí y decimos, bueno, ya sabes, tenemos que mantenernos. Hombre, Pablo está escribiendo un solo capítulo y él va para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, por lo que Jesús ha hecho por mí. Me encanta, me encanta. Número 3, para terminar, el último. Si me creen loco, vuelvan cada semana y será peor. Aquí vamos, el número 3 es la promesa. Esto está bueno, versículo 13. Vamos con eso. En él, ustedes también, tras oír el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios mismo lo selló. Él dice, asegurémonos de que lo entiendan, porque es tan bueno, el cual es dado como garantía de tu misma herencia. Oye, voy a garantizar tanto tu herencia que te daré algo para demostrártelo. Luego dice esto, con miras a la redención de la posesión de Dios. Él realmente quiere que entiendas esto. Pasa de un sello a una garantía. ¿Pero qué es exactamente una garantía? Como una garantía, porque nuestro idioma es diferente. Realmente significa un pago inicial, significa una garantía. Casi todos ustedes han hecho esto. Si alguna vez compraron un terreno o una casa, lo que hacen es decir, oye, quiero darte $500,000 por esa casa. Y dices, les ofrezco $500,000 por esa casa. Y entonces presentas esa oferta. Pues bien, lo que harán será responderte diciendo, de acuerdo, aceptamos tu oferta. Y entonces el agente dirá, muy bien, necesitamos un depósito de garantía que demuestre que usted va a pagar esos $500,000 y quieren que esa suma sea lo suficientemente considerable como para que usted no se limite simplemente a desistir de la operación. Es como decir, te voy a dar esto porque no quiero perderlo. Te voy a dar esto como prueba de que vas a recibir todo. ¿Ves lo que él está enseñando? Él está diciendo que cuando eres salvo, Dios pone su Espíritu Santo dentro de ti. La presencia del Espíritu Santo en ti, obrando en ti, moldeándote, formándote, es el pago, es la garantía. Que todo lo que Dios ha prometido en su plan, no solo en esta vida, sino en la venidera, será tuyo en su plenitud. Esa es tu herencia, el Espíritu Santo de Dios en la vida de Chris Dixon, moldeándolo, formándolo, convenciéndolo, disciplinándolo. Así lo enseña la Biblia. No permitiéndome salir impune de cosas que no representan bien a Dios, porque Él quiere que yo lo represente bien. Él me está diciendo, hombre, esa es tu herencia, eso es lo que te estoy dando para hacerte más como yo hasta que vuelva. Y luego usa esta terminología, y esto me vuelve loco. Todos escuchen bien, dice la redención de la propia posesión de Dios. La gente debate eso hasta el cansancio. Dicen, bueno, ¿se está hablando de esto? ¿O está hablando de esto? ¿O está hablando de aquello? Escucha a tu pastor, te diré de qué habla. Está hablando de todo. Habla de todo, no solo de una parte. No habla de algo simple, sino de toda tu herencia,
todo es tuyo. Ahora, aquí está la parte práctica. Me quedan 5 minutos, así que concéntrense. Tienen que escuchar más rápido que nunca. Aquí vamos, Efesios 5, versículos 15 al 18. Quiero enseñarte la parte práctica de esto. Miren lo que dice. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Esto es Efesios. Vamos a profundizar en esto en otra serie. En Efesios 5, 15 al 18, dirigiéndose a los seguidores de Cristo. Así que si eres un seguidor de Cristo, escucha con atención. Dice, por lo tanto, tengan cuidado de cómo andan. La palabra andar en el libro de Efesios se refiere a cómo vives, a tu actitud, a dónde vas y a lo que haces. Así que Él está diciendo, por lo tanto, ten cuidado con la forma en que vives, con los lugares a donde vas y con lo que haces. No como hombres insensatos, no como personas que desconocen la verdad, no como personas que no tienen a Dios obrando activamente en sus vidas. Muchos seguidores de Cristo viven de esa manera. Él les dice, no vivan ustedes así. Aprovechen al máximo su tiempo porque es limitado. Esta oportunidad que tenemos ahora mismo es limitada porque los días son malos. La Biblia nos dice que vivimos en este mundo malvado, versículo 17. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Creo que lo principal con lo que luchan los seguidores de Cristo es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿A dónde quiere Dios que vaya? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? Lidiamos con eso siempre. Es de lo que más me preguntan. Y lidiamos con ello. Pero Él dice, oye, si eres seguidor de Cristo deberías entenderlo. Bueno, ¿cómo podría yo entender cuál es la voluntad de Dios? Miren lo que dice a continuación. Y no se emborrachen con vino, pues esto lleva al desenfreno. ¿Saben cómo debería leerse eso realmente? Vengan aquí, todos discutiendo y debatiendo. ¿Saben qué es lo que realmente debería decir? No permitan que nada más los controle. No permitas que nada más te controle. Y luego mira lo que Él dice. ¿Cómo podría yo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podría tener todo lo que Dios quiere para mí en esta vida? Miren lo que dice, sino sean llenos del Espíritu. Ahora bien, muchas veces la gente empieza a decir, bueno, necesito ser lleno del Espíritu. No es el lenguaje correcto. Dice, sed llenos del Espíritu. Pero en realidad lo que está diciendo es, estad bajo el control del Espíritu. Deja que el Espíritu de Dios te controle. Como seguidor de Cristo, Dios te ha dado su Espíritu. Deja que te guíe. Cuando sientas esa convicción, responde. Cuando sientas esa dirección, responde. Cuando Dios lo dice en su palabra, hazlo. Obedece a Dios, déjale a Él todas las consecuencias y tendrás todo lo que Dios quiere que tengas en esta vida. Por eso ofrecemos nuestras clases de vida en permanencia. Puedes informarte con el library que está en el respaldo de tu asiento. La razón por la que hacemos esto, tal como te lo he dicho una y otra vez, es que si logro que camines con Dios, que te sometas al control y al liderazgo de Dios, permitiendo que Él hable y obre en tu vida, podré llevarte a cualquier lugar al que Dios quiera que vayas. Todo se fundamenta precisamente en esto. Dios dice, te di mi espíritu. Así que cuando soy cortante con Amy, y he sido cortante con Amy, alguien dentro de mí dice, así no es como debes vivir. Mira, hay alguien en ti, piensas que eres tú, pero no eres tú, es Él. Y Él corregirá, Él guiará. Tenemos que entender lo que realmente es el cristianismo. Oye, escucha, mi espíritu da testimonio con tu espíritu. ¿El Espíritu de Dios da testimonio con tu espíritu de que eres realmente un hijo de Dios? Él está hablando de una herencia que recibimos aquí mismo, pero la Biblia habla de una herencia que dura para siempre. Nosotros recibimos el cielo. ¿Te imaginas cuán glorioso puede ser el cielo? Hoy estuve hablando con alguien que se está preparando para ir a Francia y conversábamos sobre algo verdaderamente glorioso. A mi esposa le encantan tanto los atardeceres como los amaneceres. A mí, en cambio, lo que me gustan son los atardeceres. Y la dejo en privado, disfrutar de los amaneceres. Amén. Pero la realidad es que a ella le encantan esas cosas. Y estamos tomando fotos y estamos, ya sabes, mira, y nos enamoramos tanto de este mundo desordenado, peligroso y pecaminoso. Y estoy aquí para decirles, a veces pensamos, no quiero dejar este mundo es tan malo. Mucha gente piensa que el cielo consistirá en flotar en una nube, tocando el arpa y vistiendo una túnica blanca. Eso no sería el cielo, eso sería el infierno. Y eso no es en absoluto lo que la Biblia dice sobre el cielo. Este mundo que tanto amas, aquello que tanto te apasiona, que te parece tan glorioso, no es absolutamente nada en comparación con el mundo que Dios ha creado para aquellos que le pertenecen. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Escucha lo que dice la Biblia. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte. Ya no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas han pasado. La Biblia dice que ojo no vio, ni oído oyó las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Saben, cuando piensan en una promesa, todos los que estamos casados hemos experimentado una promesa. Compraste ese anillo, con suerte te arrodillaste. Si no lo hiciste, perdón por mencionarlo, pues te lo recordarán. Pero si te arrodillaste, ¿sabes qué hiciste? Hiciste una promesa, tomaste ese anillo, lo deslizaste en ese dedo. ¿Sabes lo que estabas diciendo? Decías esto, todo lo que soy, lo que seré y todo lo que pretendo tener es tuyo. Es mío y es tuyo también, juntos. Eso es literalmente lo que es una promesa. Es como si el Dios del universo hubiera enviado a Cristo por tus pecados y los míos. Él nos redimió totalmente a su propio costo. Y dice, si crees y confías en lo que hice por ti, voy a hacer un pacto contigo. Escúchame.
Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que alguna vez seré o tenga, te lo doy a ti. Alguien pregunta, cuando recibes a Cristo, ¿qué recibes? Escúchame, hablando de nuestra herencia, cuando recibes a Cristo, ¿qué recibes? Recibes todo. Obtendrás todo lo que Dios desea para tu vida. Buscas la paz, estás buscando la alegría, buscas superar la culpa, todo eso. Y Dios te está haciendo una invitación personal donde te dice, entra, adelante, te lo daré. Y lo recibes todo. Cierren sus ojos e inclinen sus rostros. ¿Acaso has experimentado la salvación? ¿Estás seguro de que estás sellado en la familia de Dios? ¿Seguro de que has sido sellado? ¿Has aceptado la promesa de Dios? O sea, si confías, has dejado que Dios ponga su espíritu en tu vida para guiarte y dirigirte. Si no has hecho eso, escúchame con atención. Lo dije en el mensaje, no te estoy invitando a Jesús. El Espíritu de Dios te está diciendo, ven a Jesús. Cree en el mensaje que has escuchado esta mañana. Confía en Él para el perdón. Confía en Él para que guíe y dirija tu vida. Confía en Él para la eternidad. Si no lo has hecho, puedes hablar con Dios ahora, aquí o en línea. Puedes tener una conversación con Dios ahora mismo. Dile a Dios, Dios, sé que soy un pecador, sin discutir ni debatir. Ese es el problema. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos. Solo dile, Dios, soy pecador y estoy separado de ti. Eso me ha separado de ti. Y luego dile a Dios, creo que Cristo vino y murió por mí. No hay palabras perfectas. La noche en que vine a Cristo, oré allí en la iglesia bautista Macedonia, donde me invitaron. ¿Y sabes lo que dije? Dios, he destrozado y arruinado mi vida. Los días que me queden son tuyos. No son palabras perfectas, pero es reconocer ante Dios. Dios, te necesito, creo y confío en que eres la respuesta en mi vida. Si ese eres tú esta mañana, podrías decir, Dios, gracias por escucharme. Eso es fe, eso es confianza. Gracias por lo que hiciste por mí. A partir de hoy comenzarías a dirigir y guiar mi vida en el nombre de Jesús.